Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acudir a la cita en este mediodía en Espacio Ciudadano con un tema que a todos nos ocupa y nos interesa, porque vaya que es un tema al cual le vamos a dar seguimiento. Recordará usted que la semana pasada estuvieron de invitados con nosotros representantes de los normalistas, quienes nos dieron su punto de vista del por qué las manifestaciones, él también dar declaraciones acerca de la toma de camiones, de algunas empresas también, de transporte de algunas empresas aquí en Oaxaca, y pues ellos daban su postura. La invitación se hizo con todo respeto y por supuesto la entrevista se llevó del mismo modo. Hoy queremos dar continuidad a este tema de la reforma educativa y por supuesto de todos estos movimientos y de las acciones a tomar, pero desde un punto donde también nos puedan explicar de qué se trata esta reforma educativa, cómo entenderla, cómo aplica para los alumnos, cómo aplica para los padres de familia, qué beneficios tiene, cuáles son, por supuesto, las situaciones en las que no nos beneficia. Y a lo largo de esta hora estaremos tratando el tema y por supuesto esperamos contar con su opinión, marcando nuestros números telefónicos 205-6300 y 951-204-7959. Estas líneas están a su disposición, además del Twitter. Recuerde que estamos también en Facebook, MBM Televisión, el Twitter, MBM Televisión. Y además también, por supuesto, platique con nuestro invitado de esta tarde. Está con nosotros el diputado Perfecto Mecinas Quero. Él es presidente de la Comisión Permanente de Educación del Congreso Local. Diputado, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Pues vamos a ir a un material que tenemos preparado de algunas declaraciones que hace también el presidente municipal en cuanto a estas manifestaciones de los normalistas y toda esta situación que se ha generado, que ha desgastado a la ciudadanía, pero que además comentábamos en Espacio Ciudadano, ahora son los normalistas. Podría haber sido cualquier otro grupo organizado. Es el desgaste de tantos años de manifestaciones que finalmente les toca en un punto donde dicen ya no toleramos más, y el nombre que se le adjudica, porque además lo están haciendo, son normalistas, pero pudo haber sido cualquier otro grupo y la reacción podría haber sido la misma. Vamos a ver y escuchar este material. En entrevista y luego de culminar la sesión de cabildo, el edil capitalino Luis Ugartechea Vegué señaló que ya se hicieron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría de Justicia del Estado para que se realicen las averiguaciones previas ante los actos que se suscitaron por los normalistas. Sí, se va a consolidar. Se va a llevar a cabo, las firmas se van a llevar a cabo y se van a anexar a las denuncias que se llevaron a cabo. Y lo que queremos demostrar claramente es el enojo ciudadano que existe, porque existe una idea de que todo está muy bien y que existe el apoyo popular cuando también ya hay gente muy molesta. Mencionó que es por tal motivo que se está llevando a cabo la campaña Quiero a mi ciudad sin bloqueos y destacó que este proyecto se consolidará cuando la ciudadanía ya haya puesto su firma. Finalmente dijo que se continuará con esta campaña, pero ahora se piensa poner los módulos en tiendas comerciales. No es un tema de ataque a la libertad de expresión. Es un tema con los bloqueos que afectan verdaderamente la vida económica, social, la salud de muchas personas en Oaxaca. Y lo que no podíamos dejar es de hacer algo ante el gran enojo que existía el día miércoles por mucha gente, estudiantes de Escuela de Medicina que no podían tomar el camión, mucha gente que no podía ni pasar caminando. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Ángeles Pereda. Hay las declaraciones del presidente municipal Luis Ugartechea Vegué a esta invitación de una ciudad no ya con bloqueos de alguna forma, pero también el procurador de justicia del estado comentaba que si una persona decidía hacer una denuncia era tan válida como todas las firmas que pudieran darse en ese momento. Qué bueno que se esté haciendo también algo positivo, pero finalmente también es basado en una realidad, diputado. Y tomamos este tema de la reforma educativa en el contexto de todo lo que se ha dado, por supuesto, en la capital del estado, pero ¿por qué era necesaria una reforma educativa y qué es una reforma educativa? Así es. En primer lugar, agradecer este espacio, esta oportunidad que nos brindan, sobre todo porque yo soy también profesor, 30 años de servicio, y pertenezco también en la sección 22 a un movimiento magisterial democrático
que en el año del 80 al 90 podríamos decir que tuvo el momento más álgido, más limpio, y sobre todo el respaldo total de la sociedad, en este caso de Oaxaca. ¿Por qué razón? Porque había un objetivo común, la democratización de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, principalmente de la sección 22. Del 90 para acá vemos de que nuestro movimiento sigue creciendo porque cada año somos más compañeros maestros. Hoy en la actualidad somos más de 70,000. Esto hace que se complique un poco la situación de orden, de disciplina y sobre todo de visión sobre las causas comunes que debemos nosotros abanderar como maestros, sí. Esos maestros de los 80, líderes, trabajadores, entregados, no solamente al aula de clases, sino también a la lucha como se venía dando. Tuvimos la oportunidad de ser brigadistas, de ser del grupo de marchistas que nos fuimos a esa gran marcha a México en el 85-86. Hemos aprendido a estar de la mano, codo a codo con nuestro pueblo. Lamentablemente hemos visto que en los últimos 3 periodos como que nuestro movimiento se ha ido desgastando mucho porque se anteponen intereses ya muy propios, ya no del magisterio, sino de algunos grupos al interior, que son los que trastocan el ritmo de vida, el ritmo de todos ahora sí, las dinámicas de trabajo que pudiese tenerse como movimiento. Y la prueba más fehaciente fue ese momento triste, fuerte, del 2006, que no quisiéramos que se repitiera. ¿Por qué? Porque pues esos acuerdos que se generan, que se construyen detrás o a espaldas de la base, pues dieron al traste, ¿no? a un movimiento que tenía un rumbo ya definido. La reforma educativa, nosotros como maestros, tuve la oportunidad el 3, 4 y 5 de marzo de participar en un congreso nacional, ¿sí?, de diputados de todo el país, y uno de los temas fuertes, principales que se tocaron fue exactamente de la reforma educativa, donde estuvo como ponente el licenciado Emilio Ochoa Ifet, como secretario de Educación Pública. Él, para justificar los 5 ejes temáticos que le dieron sustento y vida a esa reforma, el artículo 3 y el artículo 73, hizo mención a las reformas anteriores, en este caso con don Jesús Reyes Heroles, estamos hablando en el 85-86, desde el 83, y la siguiente reforma que se viene construyendo más o menos en 1993, y la última, la más reciente, la del 2006. Tuve la oportunidad de participar y hacer mención de que nosotros, los maestros de México, esperábamos una reforma educativa, no una reforma de carácter laboral administrativo. A nosotros como maestros, yo le decía, cuando usted expone en sus 5 ejes temáticos que se busca eficientar la calidad, elevar la calidad de la educación, se busca la capacitación, profesionalización y actualización del magisterio, se busca, en este caso, él está pregonando mucho ahorita en los medios a nivel nacional, de que ya no se van a pagar cuotas escolares de inscripción y otro tipo de cuotas que manejan las escuelas para subsistir, porque ahora será el Estado el que esté cumpliendo eficazmente, ¿no?, la cuestión de infraestructura y lo demás. Le decía yo, por un lado, bueno, nosotros los que somos maestros, venimos de una escuela normal, bienvenido, porque eso nos enseñaron a ir trabajando, buscando siempre la calidad educativa de nuestros alumnos y de nosotros mismos como maestros. Pero, señor, la primera pregunta y cuestionamiento que yo le hago, los maestros no esperábamos una reforma laboral, sino la reforma educativa. ¿Dónde está el modelo pedagógico educativo en planes y programas de estudio que vamos a llevar en este sexenio o en este proyecto de gobierno que ustedes traen? Por un lado, aquí está usted a través del rescate, porque él lo maneja así, del rescate al principio de autoridad y al principio rector de educación que debe estar en manos de la Secretaría de Educación Pública, ya no más del Sindicato Nacional, porque así estaba anteriormente con el equipo de Lester Gordillo. Hoy la Secretaría de Educación Pública rescata ese principio de autoridad con esa reforma laboral administrativa, pero nos deja huérfanos en la cuestión de los planes y programas. Y le ponía yo ejemplos al secretario.
La última reforma integral de educación secundaria totalmente es una reforma que vino a hacer de los planes y programas de estudio para los alumnos de secundaria planes descontextualizados en contenidos temáticos que no les sirven a nuestros egresados para cuando llegan a la educación media superior, a los bachilleratos o las preparatorias. Los maestros de esos niveles culpan al de secundaria, el de secundaria culpa al de primaria y el de primaria la preescolar. ¿Por qué razón? Porque han desaparecido contenidos temáticos. Ponía yo el ejemplo en matemáticas, primero, segundo y tercer año, unidad 1 era lógico conjuntos, llevar al niño, a la niña al análisis, a la reflexión, a la construcción de caminos para encontrar solución a las problemáticas. Unidad 8, concretamente la enseñanza de la estadística, un ejemplo, matemáticas. Nos vamos a las ciencias. Nosotros por ley llevábamos biología, física y química a los 3 grados. Hoy, lamentablemente, es biología primero, física segundo, química tercero. O sea, una reducción total. Nuestros alumnos, le decía yo al secretario, imagínense una prueba enlace que ustedes anuncian pomposamente, una prueba PISA, donde vienen las preguntas y vemos la cara de los niños y las niñas, las señores angustiados de que este tema no lo he visto, y los maestros también, es que esto no viene en el programa. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones también de maestros. Diputado, ¿por qué se piensa en las cuestiones a nivel federal de un gobierno? ¿Por qué se piensa en el poder que tiene todavía un sindicato como es el de ustedes, el de los maestros? ¿A quién le conviene la situación en educación de los diferentes niveles actual? ¿A quién le conviene, y lo digo con mucho respeto, que sigamos en la ignorancia, en que no haya ese razonamiento de crecer, de salir adelante, de tener otras expectativas de vida, de dejar de quejarnos y que finalmente vaya de la mano también con un crecimiento pues emocional de los niños, ¿no? Sí, lamentablemente, toda la política educativa, económica y social de nuestro país que han traído los últimos sexenios, no solamente los gobiernos del PAN, sino lo que traemos de 70, 80 años atrás, lamentablemente nuestro gobierno, el Estado mexicano, está sujeto a la economía mundial. Lamentablemente es el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales los que van diciendo qué tipo de país queremos, qué tipo de estudiantes queremos. A ellos les conviene que en México tengamos pura mano de obra barata y sin conocimiento de causa, para que al rato no estén peleando los mejores salarios, para que no estén. Por eso vemos ese fenómeno de la fuga de cerebros. Por eso vemos ese fenómeno, aquí en Oaxaca lo tenemos, nuestra Universidad de la Mixteca, porque esos alumnos ya los van encauzando, ya hasta los están acaparando, porque esos son los cerebritos que eso sí les sirven a las grandes transnacionales. ¿Por qué no se fijan en nuestros tecnológicos, en nuestra universidad? Porque saben que el tipo de educación que tenemos en nuestro... Por eso esa era la gran pregunta que yo le hacía al secretario. Por este lado nos quieren apretar, nos quieren sujetar a una cuestión de exigencia, de calidad, y por este otro lado, señor, mis planes, pero mi herramienta de trabajo como maestro está totalmente obsoleta, está fuera de contexto. La otra observación que hacíamos, porque también lo anuncia pomposamente el señor secretario en la reforma, los famosos exámenes a los maestros a través del programa de carrera magisterial, las capacitaciones permanentes, porque él dice, se ha desinformado al magisterio y se les ha dicho que si reprueban se van a ir. Él allí en frente de los 450 diputados que estábamos presentes en ese congreso lo manifestó. Hay una desinformación total, no se va a ir nadie. Maestro que repruebe, maestro que entrará a una fase de 1, 2, 3, las capacitaciones, hasta que lo pase. Pero yo le decía, se oye muy bonito en su discurso, pero le voy a poner mi realidad. Yo me he inscrito a 6 cursos famosos, inclusive en el último me iban a dar una computadora por cada asignatura que yo pasara. Y qué triste, señor, y llegar a mi centro de maestros y ni está el aula de medios prometida, porque debería yo trabajar ya todo a través de un sistema virtual, y no había ni las herramientas, ni las bibliografías, nada. Ni llegó la señal ese día para que yo me actualizara.
Como consecuencia no alcancé mi computadora famosa, ¿no? Entonces, porque una cosa es lo que se anuncia y otra es la realidad. Si vamos a estar realidad en ese rejuego, precisamente por eso es el malestar del magisterio. O sea, ya no más palabras, ya no más demagogia, sino vamos pues, si de veras queremos, yo le decía, si de veras queremos tomar ese principio rector que compete no solo al gobierno federal, a los gobiernos estatales o municipales, principalmente a la Secretaría de Educación Pública, los maestros no estamos en desacuerdo, estamos en la mejor disposición de colaborar, pero también dennos las herramientas. Y también la desinformación que se da en el sentido de que, bueno, la ciudadanía ya nada más ve manifestaciones de maestros o bien de normalistas y ya hay una separación, aunque se dice, bueno, lo hacemos por el pueblo y para el pueblo, pero esto no se logra entender, diputado, y perdón por lo que voy a decir, pero qué jodidos estamos en el sentido de que no comprendemos o no entendemos la realidad de nuestro país, la realidad de nuestro Oaxaca, y que finalmente como ciudadanos y por supuesto como maestros podemos hacer algo, que finalmente son parte también de este Oaxaca y también son ciudadanos. Así, fíjese que cuando yo hago a veces en mis participaciones en alguna entrevista una reflexión y digo que tenemos que cambiar nuestras estrategias de lucha, modificar, porque ya vimos que actualmente las marchas, los plantones, los bloqueos, vemos ya un hartazgo de la sociedad. Bueno, recuperemos entonces lo que hacíamos en el 80, un brigadeo permanente a nuestros padres de familia en las asambleas, un brigadeo será en organizar eventos en las kermeses, dice yo, démosle un toque diferente. Yo creo que nuestros padres de familia, cuando se les diga la verdad, se les explique esta realidad que desconocían, porque cuando yo ya puse en la mesa esa reflexión de que los planes y programas de estudio en educación básica están descontextualizados y no van acordes a esa exigencia, a esos parámetros que nos marcan, la misma Secretaría de Educación los reconoce. Y por eso la urgencia de nosotros urge, entonces ya que empecemos a trabajar hacia lo pedagógico. Esa es la reforma educativa, porque lo que se dio es una reforma de carácter laboral. Administrativo. Así es, que finalmente lo laboral, como muchos otros sindicatos, pues se piensa más en beneficiar al patrón. Así es. ¿No? Que beneficiar realmente al trabajador, y eso no es nada más con los maestros, es en todos los sindicatos que desafortunadamente cuando se hacen algunos cambios o se solicitan apoyos para los trabajadores, desafortunadamente lejos de pensar en el trabajador hay quienes piensan primero en el patrón. Sobre todo esta reforma de carácter laboral administrativo que se está aplicando en el tercero y en el 73, ya lo habíamos anunciado nosotros ya hace 2 años en unas participaciones que tuvimos en el seno del Congreso, cuando se iba a aprobar la reforma laboral. Dijimos, compañeros, compañeras, no solo es para el magisterio, esto es de orden general, ¿sí? Para todos los sindicatos habidos y por haber, afiliados a la FED y otras organizaciones. Ya se está aplicando la reforma, ya van a empezar los contratos de 15 días, de 30 días, de 3 meses, y lamentablemente ya está avalado allá en el Congreso, ya son decretos. Y los trabajadores, bien, gracias. Por eso aquí tenemos una oportunidad nosotros, porque lo dejó entrever el señor secretario. Exactamente dice, estamos conscientes que la reforma educativa no está acabada. Estamos en proceso de construcción, por eso la invitación a la Comisión Política de la Elección 22, a los normalistas, todas esas inquietudes de todas las vivencias que nosotros estamos encontrando, este es el momento, ya en México se están trabajando la construcción de las leyes reglamentarias, de las leyes secundarias, cómo poder incidir, porque desde ahí ya se le planteó, por ejemplo, hablar de exámenes estandarizados otra vez ya no sirve, porque ya vimos que no es la misma situación económica, política y social de los estados del sur, del centro y los del norte, totalmente diferente. Entonces, ahora Oaxaca, con todo esa multiculturalidad y lenguas, costumbres, los exámenes estandarizados no nos sirven. ¿Por qué razón? Porque el alumno a veces no comprende. Seguimos platicando de la reforma educativa, diputado Perfecto Mecinas Quero, y además a mí me gustaría mucho que se retomara y usted nos pudiera explicar cómo entender los padres de familia, cómo entender los mismos jóvenes, qué nos beneficia, hacia qué camino podemos caminar juntos y qué de alguna forma poder hacer ya en Oaxaca, donde estamos viviendo una situación de hartazgo, como usted lo comentó.
Regresamos a Espacio Ciudadano. Recuerde marcar nuestros números telefónicos 205-6300, 951-204-7959. ¿Sabe qué? Lo invitamos a que participe, a que pregunte, a que nos haga llegar sus denuncias con fuerza y confianza. ¿Sabe para qué? Para exigirles a quienes nos tienen que dar la respuesta en este espacio, no a nosotros, a usted como ciudadano. Ya regresamos. Agenda Electoral 2013. El seguimiento más completo de la actividad electoral en Oaxaca. Partidos. Candidatos. Campañas. Compromisos. Todos los lunes y viernes durante los servicios informativos de MBM Televisión. Definir hipertensión arterial implica involucrar muchos aspectos. La mujer empieza a menstruar, se tiene que hacer una exploración mensual. Médico de cabecera es la voz de especialistas que te orientan y explican los temas actuales de salud. Y porque vivir saludablemente es un estilo de vida y también tu responsabilidad, consulta Médico de cabecera. De lunes a viernes tienes una cita con Hilda Tamar en MBM Televisión. Pues tiene maíz, ¿no? Que es lo principal. Pues para la televisión. ¡Se pone súper chévere! No, mi rey, ¿qué te pasa, por favor? Ella es la ganadora del cambio de imagen en Entera TV. Estamos aquí y Nat nos invitó a sus 15 años. Esto y más en Entera TV. El gusto de tejer empezó cuando eres niño, por admiración a tu padre y a tus hermanos, los más grandes. Yo soy el más chico de la familia, ¿sí? Y al verlos a ellos jugar con los colores, la combinación y crear unas verdaderas obras de arte es que te motiva a querer ser como ellos, por admiración. Sería maravilloso poderme retirar haciendo una obra para la cuna de mi nieto, ¿no? Continuamos en esta tarde en Espacio Ciudadano. Agradecemos sus mensajes, sus llamadas. Nos interesa hacer un enlace con usted en base a las peticiones que nos ha hecho, a las denuncias que nos ha hecho a través del 205-6300 y 951-204-7959. Queremos en este día hablar y aclarar muchas dudas que existen en cuanto a la reforma educativa. Usted, si gusta preguntar alguna duda que tenga, hágalo con toda confianza. Llámenos en este momento, póngase en contacto con nosotros. En esta tarde también vamos a tener la opinión de la diputada Ita Beatriz Ortiz Silva. Ella ya está en la línea, diputado. Y bueno, pues también para que estamos en este despertar y en este abrir ojos. Sabemos que hay a muchos que no les gusta que se hable claro, que
hay ese temor y que finalmente, bueno, también digo, hay que ser responsables en lo que se comenta y en lo que se diga, pero también tenemos la opinión de la diputada Ita Ortiz Silva y bueno, ella nos va a dar su opinión en cuanto a este tema de la reforma educativa y esta situación que se da en Oaxaca, por supuesto, el de no estar de acuerdo en cuanto a esta reforma los normalistas. Diputada, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada, a sus órdenes, qué amable. Pues qué gusto que nos tome la llamada y además queremos tener su punto de vista en cuanto a esta situación que se ha vivido en Oaxaca y que finalmente pues ha dejado en claro que no se ha entendido qué es una reforma educativa. Efectivamente, muchas gracias. Primeramente para comentar este tema que, como usted lo decía, un poco escabroso para los que tienen la piel muy sensible. Decirle que la reforma educativa es una reforma que responde a los intereses de los dueños del dinero del mundo, no es una reforma que venga a beneficiar a los educandos o al pueblo de México. Luego entonces la que habla pues se ha pronunciado en contra. Sabemos que uno o dos que tengamos claras las cosas no vamos a hacer mucho, pero de todos modos yo creo que Oaxaca no puede estar en el mismo marco que los otros países del Estado. Inclusive en la pasada reunión de la COPECUL en Cuernavaca, yo encaré al secretario de Educación y le pregunté si Oaxaca era igual que los demás estados, sí o no, y si las evaluaciones podrían ser iguales. Entonces el señor me contestó categórico que no. Entonces yo creo que en marco a esto, los acuerdos que han tomado con los estudiantes normalistas han sido los correctos en aplicar un examen de acuerdo a nuestro estado y de acuerdo a las condiciones sociales y económicas en las que vivimos. Esta reforma viene a lastimar al pueblo, esta reforma viene a darle muerte al normalismo mexicano, viene a acabar con los sindicatos, viene a acabar con la educación pública de nuestros hijos, puesto que ahí dice claro que serán los padres de familia los que tendrán que dar el mantenimiento por gestión propia a las escuelas, ¿no? Si ahorita nos quejamos que es una mínima cuota, ahora ¿cómo va a ser de aquí en adelante? Sí, diputada, bueno, pues en este sentido también, ¿qué decir a los padres de familia quienes de alguna manera se les ha manejado el hecho de que, bueno, van a asumir ellos incluso los salarios de los maestros? Así es, efectivamente, yo creo que es una reforma que se dio a espaldas del pueblo, porque no ha sido consensada, no ha sido notificada. Entendemos que también se tienen que reformar las leyes porque no son los mismos tiempos, pero todo tiene que ser de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo. Es una reforma educativa, pero de fondo, no de membrete, en donde los estudios históricos, el marco matemático, el marco natural, el marco lingüístico, pues se ha tomado en cuenta, ¿no? Porque no hay una currícula educativa, pedagógica, sino simplemente se fueron directo a los derechos de los trabajadores. Entonces, familia, yo creo que nos corresponde estar alertas ante esta situación y exigir que se cumpla pues por parte del gobierno mexicano el 12% del Producto Interno Bruto que se tiene que destinar a educación, en virtud que lo recomiendan los organismos internacionales, pero en México solo se aplica entre el 3 y el 4%. Con este recurso se podría avanzar mucho, tanto en la infraestructura y en el equipamiento de aulas. Sí, diputada, le agradecemos mucho la llamada y por supuesto su opinión en cuanto a este tema de la reforma educativa y por supuesto cómo aterriza a ustedes, por supuesto a los maestros y a quienes finalmente también deberían de ser tomados en cuenta, los alumnos y los padres de familia. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, excelente tarde, señorita, gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, diputado Perfecto Mecinas Quero, integrante y presidente de la Comisión de Educación de la 61ª legislatura, los mitos de la reforma educativa. Aquí yo coincido con mi compañera diputada cuando hacíamos la reflexión, inclusive antes de que se aprobara esta reforma y pasar al Senado y posteriormente a los congresos, nosotros manifestábamos abiertamente de que se estaba cometiendo un grave error cuando a todos los normalistas del país se les iba a someter a un examen de oposición
idéntico a las demás licenciaturas, porque está abriendo el margen para que cualquier ciudadano que tenga el nivel de licenciatura pueda ejercer el magisterio. Entonces, nosotros hacíamos la denuncia en su momento. Con esto, el espíritu original de crear, en su momento, cuando nosotros hacíamos la normal, ¿no?, para ser profesores de educación primaria o de educación preescolar, más adelante licenciados en educación primaria o preescolar, obviamente nos fueron subiendo también los años de estudio, de preparación, en aras de consolidar ese proceso de actualización y profesionalización. Hoy, entonces, sí es lamentable, porque entonces las normales ya no tendrían la razón de ser. Por eso cuando mi compañera menciona es el fin del normalismo, es delicado. Yo siento que al hacer una revisión puntual, pues el único estado donde se tenía como un acuerdo desde sexenios anteriores, el famoso pase automático, al término tú ya tienes tu trabajo seguro y te contratas automáticamente, es el estado de Oaxaca. En los demás estados del país, pues era un proceso, quizá no de examen de oposición, pero era una contratación gradual en base a las necesidades de, ¿no? Por eso sí lo vemos delicado, aunque también en ese sentido, cuando se le hace la observación al señor secretario, él da la pauta, pues, de que estamos en un proceso de poder, a través de una ley secundaria, alguna ley reglamentaria, ir construyendo, ir afinando, le llama él, ¿no? Esa famosa reforma que le va a dar vida a la Ley General de Educación y como consecuencia a las leyes estatales de educación. Estamos de acuerdo en que sí debe haber un perfil, toda una preparación, sobre todo tratándose de, por supuesto, de niños y jóvenes con los que se está tratando, y si bien quienes estudian y llevan todo un proceso para tener la licenciatura ya en educación, bueno, pues qué complicado sería para otros en otras licenciaturas. Es como quien, por decir un ejemplo, estudia para médico cirujano y le hacen un examen para licenciado en abogado, ¿no? Por decir algo. Entonces, pero esta situación de que ya quisieran todos quienes terminan una carrera, pues de tener un trabajo seguro, pues no es así en nuestro país, no es así en nuestro Oaxaca. También está la situación de que se pueden heredar plazas. Entonces, aquí de alguna manera también no es beneficiar a los hijos de los maestros o familiares de los maestros sin tener este perfil, esta profesionalización. Dice que aquí hay que reconocer ese fenómeno, el fenómeno de la herencia de plazas, entre comillas, vamos a llamarlo como un acuerdo político entre lo que sería sección 22 y en su momento el gobierno del Estado, ha generado una serie de problemas, tenemos que reconocerlo, o sea, porque querer tapar el sol también con un dedo está complicado. Para ejercer el magisterio hay dos pautas y que son invaluables y que las tienes que cumplir mínimamente. Uno, tener la convicción de ser maestro, que quiera hacerlo, porque de qué sirve que yo te deje mi plaza si tú no quieres ser maestro. Claro. Una, y esa es una, la convicción y la vocación. ¿Sí? Porque hay veces, yo lo veía cuando mis maestros, ingenieros, doctores, veíamos cómo les costaba darnos o hacerse entender cuando nos dan una materia. ¿Por qué razón? Porque tienen la convicción de ser, pero no la vocación para poder enseñar. Y en ese aras de que aprendo, ¿cuántas generaciones voy a echar a perder? Ese es el fenómeno cuando se da ese proceso de herencia de plazas. Porque ¿cuántos de esos jóvenes, señoritas, verdaderamente lo quieren ser? Es nomás garantizar un trabajo, tener seguro, un salario, ¿no? Y un salario. Estamos cometiendo un error. Por eso también se hablaba de que sí es importante, de que todos, tengas el perfil o no lo tengas, entremos a esos procesos de actualización y profesionalización, porque eso es parte de nuestro ejercicio, de nuestra cotidianidad como maestros. ¿Por qué otros estados en similares condiciones que Oaxaca sí aceptan pasar un proceso de exámenes, sí estandarizado? Porque estados del sur de nuestro país dicen, bueno, sí va, porque Oaxaca es como, en muchos aspectos, el que siempre dice no estoy de acuerdo o no es como debería de ser. ¿Nos los dice después de la pausa? Adelante. Vamos a nuestro corte, quédese con nosotros, 205-6300 y 951-204-7959. Regresamos, recuerde el tema reforma educativa.
Agenda Electoral 2013. El seguimiento más completo de la actividad electoral en Oaxaca. Partidos. Candidatos. Campañas. Compromisos. Todos los lunes y viernes durante los servicios informativos de MBM Televisión. Definir hipertensión arterial implica involucrar muchos aspectos. La mujer empieza a menstruar, se tiene que hacer una exploración mensual. Médico de cabecera es la voz de especialistas que te orientan y explican los temas actuales de salud. Y porque vivir saludablemente es un estilo de vida y también tu responsabilidad, consulta médico de cabecera. De lunes a viernes tienes una cita con Hilda Tamar en MBM Televisión. Pues tiene maíz, ¿no? Que es lo principal. Pues para la televisión. Se pone súper ¡chévere! No, mi rey, ¿qué te pasa, por favor? Casi ella es la ganadora del cambio de imagen en Entera TV. Estamos aquí y Nat nos invitó a sus 15 años. Esto y más en Entera TV. Pareciera que es una reforma más inclinada hacia los patrones, para que podamos ver y sobre todo saborear. Y siempre tuve como una especie de amante que era la gastronomía. Al gobernador, hay que decirlo públicamente, le falta carácter. Ya continuamos en esta tarde en Espacio Ciudadano. Agradecemos sus preguntas, sus llamadas. Nos quedamos con una pregunta al aire de por qué otros estados en similares condiciones que Oaxaca, pues sí aceptan esta prueba y sí están de acuerdo con estos cambios de la reforma educativa. Estamos platicando con el diputado Perfecto Mecinas Quero, por supuesto presidente de la Comisión Permanente de Educación de la 61ª Legislatura. Y bueno, además de esta pregunta, diputado, nos llega otra y nos dice que tan cierto es que los padres de familia, a través de esta reforma educativa y en el proceso que va a ir llevando, qué tan cierto es que dice lo siguiente, dice, nosotros vamos a asumir los salarios de los maestros. Bien, la primera pregunta, en relación a los procesos, por ejemplo, de evaluación que se han venido dando año con año, Oaxaca tiene ya un acuerdo como sección 22 en donde dice no a carrera magisterial, que ese era el proceso que se traía anualmente. Déjeme decirle que carrera magisterial era un programa donde para que tú pudieses tener un mejor salario manejaba seis grados, 6 letras que te llevaban a un nivel económico diferente. Empezabas con la letra A, B, C, D y terminabas en la E. Es decir,
tenías que ir a un examen de conocimientos y otros 5 rubros más, como era antigüedad, perfil profesiográfico o profesional, así como también el resultado de tus alumnos, como salieron las pruebas que se aplican, y por último el asunto de si te estás actualizando o preparando en otros cursos llamados estatales o nacionales. No era con carácter obligatorio, lo dejaban abierto. Por eso el maestro que quería participar, quería promoverse en estos niveles, ese es el que estaba participando año con año. Solo que ya pues como una cuestión de acuerdo político, la yo me dice, no a carrera, y llevamos más de 5 años que en nuestro estado ya no se participa. Hoy con la reforma, precisamente, eso lo anunciaba el señor secretario de Educación, el sentido de que para poder el maestro promoverse, y ya habla de su permanencia también en la cuestión, tiene que estar sujeto a ese Instituto Nacional de Evaluación, sus evaluaciones anuales, y como consecuencia, si el maestro no pasa, estará en procesos de capacitación hasta que pase, decían, no los vamos a correr, en fin, bueno, eso inclusive se le hizo una invitación al señor secretario de Educación, porque él reconoció ante los diputados de que hay mucha desinformación. Por eso una diputada compañera del estado de Baja California le hizo la invitación para que recorra los estados y nos dé de cara ahora sí, a la sociedad cuál es la realidad de esa reforma en el carácter laboral administrativo. En ese contexto, y ahí sí maneja entonces de que ahora sí va a ser con carácter obligatorio, ¿no? A partir del siguiente ciclo escolar. En relación a lo del pago de los padres de familia a los salarios de los maestros, no lo contempla así. Manejó de que inclusive lo están anunciando actualmente en las noticias, es de todos los días, donde ni una cuota más de parte de los padres de familia, no son obligatorias, y aquel que esté cobrando o atentando con esos cobros en la entrega de documentos, recepción de documentos, inscripciones, serán sancionados. Entonces, ¿por qué nuestros jóvenes normalistas insisten en que están luchando por el pueblo y para el pueblo, porque los padres de familias van a asumir los costos que le competen a los gobiernos? Ahí maneja un término que causó también mucho ruido, de que como ya no va a haber cuotas, ahora son los padres los que van a ver de dónde van a hacer su gestoría para la infraestructura. Pero él lo decía, por eso le decía yo a usted, se le ha hecho la invitación formal para que venga a nuestro estado y venga a los demás estados, porque al reconocer de que hay desinformación, y por eso cada quien da una información como él desea o quiere o percibe, entonces nadie mejor que el responsable de lo que es educación en México. Diputado, ¿podemos cambiar la situación en Oaxaca de la educación? En honestidad, en realidad, ¿podría ser diferente la situación de educación en Oaxaca? Fíjese que va a ser un proceso muy largo, pero mientras nos acostumbremos, en primer lugar, tenemos que aprender a que en un movimiento plural, como es el movimiento magisterial democrático, que en nuestras escuelas, que es donde también se forman esos cuadros que el día de mañana son los futuros maestros, tenemos que aprender a vivir en la diversidad de pensamiento. Porque mientras nos aferremos a que solamente unos cuantos tienen la verdad, y es una verdad que para ellos es su verdad, que no es para todos nosotros, entonces si podemos vivir en la diversidad de pensamiento y coincidir, encontrar un punto de coincidencia y un punto donde podamos hacer cosas buenas, o sea, el bien común para nuestras escuelas, para nuestros padres y para nuestra sociedad, yo creo que la misma sociedad va nuevamente a regresarnos ese grado de credibilidad que ya se perdió. Yo le pongo el ejemplo, del 80 al 90 fuimos brigadistas, fuimos marchistas, nos tocó recorrer no solo nuestro estado, otros estados de la República. Y con qué satisfacción lo decimos hoy. No había esas manifestaciones de rechazo, de intolerancia, de repudio. No, hombre, hoy abusaron, nomás saben que eres maestro y ya te quieren agarrar a tomatazos. No, y además porque también hemos entrevistado a algunos maestros y hemos visto a algunas maestras que no están de acuerdo con este tipo de situaciones y que finalmente se ven obligados
esa es la palabra, obligados a tener que asistir a los movimientos, ir a la Ciudad de México, y entonces es nada más por conservar un trabajo, es por no perderlo, por no perder la seguridad de su familia, y es un buen número de maestros que están en esta situación también. Que no solamente es el desgaste físico, es un desgaste económico que daña la misma economía de las familias de los compañeros maestros. Eso de por no participar en una marcha ya te están cobrando 1,000 pesos. Por eso muchos dicen, pues prefiero mejor y me los gasto en el viaje, pero le estás quitando también el pan a tus hijos. Por eso yo creo que hemos llegado a un momento de que debe haber como un ejercicio autocrítico, de reflexión, dónde estamos, hasta dónde hemos llegado, qué tanto hemos logrado el beneficio no solo de nuestro gremio como gremio, sino de nuestra sociedad, ¿no? Y cómo poder incidir ahora para que volvamos a caminar en esa armonía. Claro, y usted dice algo muy importante, diputado, ¿cuándo pasamos de aquel respeto a los maestros, de incluso pedirle un consejo al maestro, ahora a estos jóvenes que precisamente se están preparando para hacerlo, para capacitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues ahora hasta se les diga vándalos? Así es, lamentablemente. Yo lo he manifestado cuando se hace una manifestación, eso lo hemos aprendido nosotros de nuestros pueblos. Muy difícil un pueblo, por ejemplo, yo soy de la Sierra Juárez, se lo han dicho al gobernador, no es nuestra práctica, señor gobernador, venir y cerrarle calles y buscar la presión como una medida para que usted nos resuelva nuestros problemas. Si Dios nos dio el don de la palabra, le decían ahora en la audiencia de Capulalpan, aquí estamos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo acá y seguimos trabajando de la mano, ¿no? Creo que son momentos que tenemos que ir retomando como de reflexión. Para beneficio, yo soy del movimiento, yo quiero a mi movimiento, pero quiero ese movimiento que nos dio vida, sustento y esa armonía con nuestras comunidades del 80 al 90. Porque además platicábamos aquí en Espacio Ciudadano, si yo tengo un derecho voy a hacer uso de ese derecho, pero cuando ya ese derecho está afectando a otras personas, entonces ahí es donde no es válida la petición y finalmente pues recobrar esta armonía y el creerle a los maestros, porque además pienso que si los maestros convencieran a los padres de familia y además con esta realidad, con esta información como la que nos ha compartido, y creo que sería prudente hacer muchos programas donde pudiéramos explicar cómo es la situación, pero finalmente quien lo tiene que tener bien claro son los padres de familia, de qué esperan de los maestros, qué están dispuestos a hacer los maestros y como ha sucedido, diputado, en otros países, que son los propios padres de familias quienes exigen mejores condiciones para sus maestros, no son los maestros quienes se andan manifestando, tapando calles y de alguna manera haciendo desmanes también, ¿no? Así es, y sobre todo que tenemos que hablar con esa claridad a nuestros padres, porque cuando vienen esos reclamos, yo lo pongo en el ámbito académico, cuando vienen los reclamos que ya no enseñan a nuestros señores, y hay que explicarles, miren, a partir de tal año, este es nuestro material que nos estamos haciendo nuestro esfuerzo. Quienes venimos de allá, de hace 30 años, ya sabemos cómo vienen los temas, hacia dónde va el perfil de nuestros, pues tratamos de buscar y echarle ganas, ¿no? Encauzar a nuestros alumnos. Pero si no hacemos esos ejercicios cotidianos de diálogo, de pláticas, creo que por eso también se pierde. Por eso va para largo, como usted comentaba, esta situación, lamentablemente. Y bueno, pues se fue muy rápido el tiempo. Gracias por habernos acompañado, diputado. Gracias por esta explicación y por supuesto queda claro que no asumirán los padres de familia los costos que le competen específicamente a los gobiernos. Así es. Pues es la información que nos dio el secretario de Educación Pública y se le invitó formalmente, yo lo recalco, al final de su ponencia para que acuda a nuestros estados de la República. Estaríamos pendientes nosotros cuando viene a nuestro estado para que, bueno, invitemos a la gran mayoría de los que puedan participar en un evento y ahí también que él asuma, ¿no?, la responsabilidad de pues, lo que se está suscitando a nivel nacional. Así es, y que finalmente deje de ser Oaxaca o de plano ya quitar ese estigma que tiene Oaxaca en cuanto a educación. Así es. Pues muchísimas gracias, diputado Perfecto Mecinas Quiero, presidente de la Comisión Permanente de Educación del Congreso Local de la 61ª Legislatura.
Le agradezco este espacio, esta oportunidad y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, buena tarde y recuerde que la invitación es para que a lo largo de toda la semana usted se esté comunicando al 205-6300 o bien al 951-204-7959. Háganos llegar sus denuncias porque a través de usted, de estas denuncias, podemos darle seguimiento, pero además también ir con los responsables de quien le tiene que dar una respuesta a usted como ciudadano y, por supuesto, exponer el tema con respeto a través de nuestras cámaras. Gracias a nombre de todo el equipo, lo espero en punto de las 3 de la tarde en Noticias por la Tarde y que siga disfrutando de este día y de este inicio de semana. Gracias por su preferencia y, sobre todo, por su confianza.